Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Retro Game Pro. Mi nombre es Brave y el día de hoy vamos a ver a este juego que se llama SDI. Es uno más de esa lista de los cuales yo no conocí hasta apenas el día de hoy, pero para eso estamos aquí, para ver de qué se trata este juego. Pero antes de eso, no olviden que el recordar es vivir y que mejor sigues jugando, así que vamos a tener que regresarnos en el tiempo para checar este juego hasta el año 1987. Bien, ya estemos entonces con este juego de SDI. Ahí vimos el nombre completo. Pero bueno, yo creo que vamos a ver cuántos créditos acepta. Iniciaremos. Ok, solamente 9 créditos, así que vamos a iniciar. Tiene un transbordador y esa cosa que parece un satélite. ¿Qué está pasando? Compadre, no. No se mueve. Pero ahí en el previo vi que sí se movía. Chispas. Oh, es que el blanco estaba allá por allá bien lejos. Qué barbaridad. Oh. Oh, qué barbaridad. Vaya, ¿cuántas veces tiene este juego? No creo que no se mueva el este como satélite. ¿Cuántas vidas tiene? No me explico. Oh. Bien, y entonces, ¿cuál es la historia detrás de este juego? Pero antes de eso, el juego, como mencioné a un inicio, obviamente se llama SDI, el cual son las siglas de Strategic Defense Initiative, que en español sería Iniciativa de Defensa Estratégica. Bien, entonces pasando a lo que es la historia, pues como se puede apreciar en este, es un satélite de defensa, algo así como en la vida real a lo que se refieren como la famosa Guerra de las Galaxias, que es un sistema de defensa del mundo real. Bien, ya mencionado esto, pues no hay más contexto de la historia, de quién ataca o de quién está atacando o de quién se está defendiendo, pero evidentemente entonces es alguien con muy malas intenciones. Y entonces, como resumen, el juego consiste de 11 niveles. La mecánica es prácticamente la misma. Cada misión está dividida en dos partes. En la primera parte hay que destruir al mayor número de enemigos, y ya en lo que es la segunda parte hay que proteger a un planeta que está siendo atacado por una lluvia de proyectiles de carácter nuclear. El proceso se repite así entonces 11 veces, obviamente con diferentes escenarios. Y sí, así como se vio en la sección de cómo se juega, la razón por la cual el satélite no se movía es porque en la
máquina original. El juego consiste de una palanca y una de estas bolas blancas que parecen como de billar. Como se podrán imaginar y como es de esperarse, a manera de que se va avanzando, los enemigos salen continuamente y el jugarlo con 2 personas no lo haría menos difícil, especialmente en la segunda parte, que es cuando se debe proteger al planeta del ataque de todos estos misiles nucleares que llegan del espacio. Sin embargo, con todo y el gran nivel de dificultad que tiene este juego, me gustaría hacer un segundo video, obviamente jugándolo con 2 personas. Si es posible el configurar el control, la manera de que se pueda uno, o al menos que se pueda jugar de manera más natural, y obviamente de preferencia, si se puede conseguir el control adecuado para este, mucho mejor aún. Así es entonces como llegamos hasta el final de un nuevo episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que este haya sido de su agrado. Siendo así, no olviden de dejarnos un retro like antes de que cierren esa pantallita, el que se suscriban al canal si esto es lo suyo, si esto es lo que les gusta, obviamente el que compartan con alguien como ustedes, así como yo, el que nos cuenten alguna anécdota que hayan tenido con alguno de estos juegos, algún recuerdo. No olviden de dejar ahí, de usar en lo que es la sección asignada para esto. Y ya finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los videos anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro. Y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.